Bien, ahora vamos a hablar de las enfermedades humanas por defectos de los peroxisomas, ¿sí? Hay 25 enfermedades que están relacionadas con la disfunción de enzimas. ¿Qué quiere decir? Que la enzima puede que no esté funcionando o que no esté, o al contrario, puede ser que la enzima no esté llegando al peroxisoma, que quiere decir que no se esté transportando bien, ¿sí? Y estas 25 enfermedades son denominadas como PBD, que quiere decir anomalías de la biogénesis de peroxisomas. Bien, estas enfermedades son hereditarias, que quiere decir se hereda, ¿no? De madre a hijos. Y es autosómica recesiva, no es dominante, es recesiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para entender mejor, vamos a abreviar como R minúscula, lo que va a ser recesivo, y R mayúscula, lo que va a ser dominante. O sea, puede haber enfermedades hereditarias dominantes o recesivas. En este caso es recesiva, ¿sí? Es recesiva. Ahora, ¿qué quiere decir? Que va a tener su padre y su madre que van a ser portadores, van a tener el gen mutado, ¿sí? Aquí está en rosadito, se ve, R minúscula, recesivo, y va a infectar a su hijo que va a tener los dos genes de ambos padres, ¿sí? De su madre y de su padre, ¿sí? Y así va a quedar este hijo afectado con este gen mutado, ¿sí? Por tanto, va a ser y va a tener la enfermedad. Bien. Ahora, estas enfermedades son poco frecuentes. En su mayoría, las enfermedades hereditarias son poco frecuentes, en su mayoría, no todas, ¿no? Pero bueno, que va a producir alteraciones en el cerebro, en el hígado, el riñón y el esqueleto, ¿sí? Pero hay una más gravecita, que va a incluir casi las tres, la más grave, que es el síndrome de Zellweger, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, hay una de las enfermedades que es la adrenoleucodistrofia. Esta enfermedad, adrenoleucodistrofia, está ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Sabemos que la mujer es XX y el hombre es XY, ¿cierto? Esta mutación del gen está en uno, ¿sí?, de sus cromosomas X, ¿no? O puede estar también en el varón en su cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Está ligado al cromosoma X, ¿sí? Se va a caracterizar por una deficiencia de una sola enzima, ¿sí? Esta es la característica de esta adrenoleucodistrofia, ¿sí? Es por eso que decíamos que puede haber ausencia de una o dificultad en su transporte y demás, ¿no? Luego, vuelve a mencionar mutación del cromosoma X, por eso también su nombre es ligado al cromosoma X, ¿sí? Ahora, se manifiesta en niños antes de la pubertad, en su mayoría, ¿sí? Además, tiene deficiencia, se caracteriza por la deficiencia de la secreción de la glándula suprarrenal, por eso es adreno, ¿no?, leucodistrofia, ¿sí? Entonces, se caracteriza por la deficiencia de esta glándula suprarrenal, que vemos en la imagen, ¿no?, esta parte superior del riñón, ¿no? Y trastornos neurológicos, ¿sí? Ahí muestra esta imagen, ¿no? Entonces, esto es debido a la acumulación de ácidos grasos saturados de cadena muy larga. Hemos dicho que había enzimas en los peroxisomas relacionados con la beta oxidación de ácidos grasos, que hacían esa función, ¿sí? Pero como no va a cumplir esto, ¿qué va a pasar? Los peroxisomas de estos pacientes no oxidan los ácidos grasos, por tanto, no se va a formar esta acetilcoenzima A, ¿no? No se va a formar. Bien. Entonces va a haber alteraciones prácticamente en esas enzimas, ¿no? Entonces, la adrenoleucodistrofia es deficiencia de una enzima que va a producir que no se realice la oxidación de estos ácidos grasos, ¿sí? Bien. Y importante, está ligado al cromosoma X, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la señora que tiene los dos genes X mutados, basta que herede uno a sus hijos varones y por tanto sus hijos varones van a tener la enfermedad. Pero si fuera una mujer, ¿sí? Por ejemplo, la madre le transmite, pero no va a manifestar la enfermedad porque su padre no tiene este X mutado, ¿no? No tiene. Necesita que las dos sean mutadas en caso de la mujer para manifestar la enfermedad.
Bien. Ahora, tenemos otra enfermedad, que es el síndrome de Zellweger. Este síndrome de Zellweger, también denominado como síndrome hepatorrenal, ¿sí? Va síndrome hepatorrenal, que va cerebro, hígado y riñón. ¿Sí? ¿Esta es enfermedad autosómica recesiva? Sí. ¿Qué quiere decir? Necesito herejes pequeñitas, ¿no? ¿Es poco común? Sí, la mayoría de las enfermedades son poco comunes. Ahora, ¿es la más grave? Sí, es la que más grave. ¿Por qué? Porque está relacionado, ¿no?, con esto, cerebro, hepato, renal, los órganos muy demasiado importantes. Ahora, ¿qué se caracteriza? Por ausencia de peroxisomas funcionales. ¿Qué quiere decir? Hay falta de mecanismos en la importación de enzimas. ¿Qué queremos decir con esto? Que las enzimas que tiene este peroxisoma no están pudiendo llegar al peroxisoma, no están pudiendo ser transportados. Por tanto, el paciente se va a caracterizar por defectos neurológicos, hepáticos y renales, ¿sí? Y como estos órganos son tan vitales, pues va a producir una muerte temprana y que pues casi no va a llegar, generalmente va a ser en la infancia, ¿no? Y se caracterizan como ¿qué? Peroxisomas vacíos. ¿Por qué? Porque no está llegando mis enzimas al peroxisoma. Por tanto, puedo decir que mi peroxisoma está vacío. Solo tengo mi membrana, que está de acá, sin enzimas, ¿sí? Con membrana, sin enzimas. Ahora, las células de estos pacientes no pierden su capacidad de sintetizar. ¿Qué quiere decir? Tenemos las enzimas, mi célula crea las enzimas, pero no puede transferir estas enzimas a mis peroxisomas. ¿Por qué? Porque va a haber mutaciones en los genes que están dedicados a transportar eso, ¿sí? Y las proteínas se crean gracias a los genes, ¿no? Entonces, si el gen está mutado, la proteína va a estar mal hecha, ¿sí? Y es por eso que te decimos que va a haber mutación en varios genes. Por tanto, estos genes, ¿qué van a ser? Los creadores o codificadores de proteínas que están relacionadas con ¿qué? Con el proceso de importación. ¿Qué quiere decir? El proceso de llevar o meter estas enzimas ¿a dónde? A los peroxisomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas proteínas que están implicadas en estos se han visto que son ¿qué? Receptores para las enzimas. Si el receptor está mal hecho, la enzima, por más que haya, no va a entrar. Y esto es la característica del síndrome de Zellweger, ¿sí? Un síndrome cerebrohepatorrenal, la más grave, produce alteraciones neurológicas, hepáticas y renales. Su muerte es temprana, ¿sí? ¿Qué pasa? Las enzimas están, pero no logran entrar. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en los genes, hay mutaciones y por tanto no va a poder ingresar porque este receptor está hecho a base de genes, ¿no? Que es una proteína. Por tanto, si está mal hecho, no va a lograr entrar mi enzima porque el receptor está mal hecho, ¿sí?